Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de RTBC Noticias. Emisión central. Los afectados de Viva se preguntan quién paga. Miles de pasajeros afectados no saben si van a recuperar lo que pagaron por los tiquetes. En realidad es mucha irresponsabilidad pues que hayan vendido todo tan barato con promociones cuando no iban a poder sostener eso. El gobierno advierte que podría intervenir el mercado aéreo en busca de una solución para los afectados, que ya superan el 1.000.000 de personas. En Bogotá, San Andrés y Medellín continúa el drama. Tenemos el reporte con los periodistas de los medios públicos. La Procuraduría se reunió con director de la Aerocivil y las superintendencias para conocer cómo atienden a los pasajeros afectados por Viva. Atención, encontraron en Dadeiva, Antioquia, el cuerpo de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo. El fiscal general cuestionó la reforma carcelaria en audiencia en el Congreso. Gobierno ratifica que busca descongestionar las cárceles. Unidad de búsqueda de personas desaparecidas confirmó el hallazgo de 51 cuerpos en fosas comunes en Cesar. En las regiones, cerca de 100 casas del barrio Villa Elena, norte de Bucaramanga, están en riesgo de colapso. Noticias del mundo. Choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de carga en Grecia deja hasta el momento 36 personas muertas y 85 heridas. El FBI tiene indicios que apuntan a que el virus del COVID fue creado en un laboratorio. La historia en la sección Mundo. Y en deportes, Arsenal ganó y está cada vez más cerca del título de la Premier League. Además, repasamos el inicio de la fecha 4 de la Liga Femenina. En oportunidades, atentos porque hay trabajo para asesores comerciales en Bogotá. Por problemas de salud de su baterista, la agrupación Blink-182 canceló su participación en el Estéreo Picnic. Buenas noches. Con las horas crece la crisis en Viva Air y los directamente afectados son los miles de pasajeros que continúan esperando soluciones mientras las directivas de la compañía advierten que no tienen dinero para responderles. Es decir, por ahora no saben si les van a devolver la plata. Mateo, esta grave situación obligó a abrir varias investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, Industria y Comercio contra la compañía aérea. El gobierno ya advirtió que este tipo de situaciones obligaría a intervenir el mercado aéreo. Pues en RTBC Noticias hemos preparado un amplio cubrimiento desde todos los frentes de esta crisis de Viva Air. En el aeropuerto El Dorado siguen a la espera los pasajeros que aún tienen la esperanza de poder llegar a sus destinos en vuelos de otras aerolíneas. Edwin Suá, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora en este punto de Bogotá? Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. La situación es esta, la siguiente le vamos a mostrar a usted y a todos los televidentes. Continúan, estos son los puntos de atención de la aerolínea Avianca. Ellos continúan pues aportando en este llamado de urgencia, así lo han denominado esta operación, y ellos ayer habían dicho que pues iban a suspender las ventas de sus tiquetes de aerolínea ayer y hoy pues para suplir esta necesidad, pero nos acaban de informar que esa ayuda se extiende hasta el próximo viernes, es decir, no van a vender tiquetes a más usuarios hasta el próximo viernes para pues ayudar en esta contingencia para los afectados de esta aerolínea Viva Air. Por eso estuvimos hablando con varios de ellos y como usted muy bien le decía, Mateo, pues no pierden la esperanza de llegar a su destino, aunque algunos ya perdieron, como ellos mismos nos denominaron, la plática de otros trayectos. Personas que venían de otras ciudades al aeropuerto para dirigirse a otros países en Sudamérica, pues dijeron que tienen esa esperanza de puedan embarcar otros vuelos, pero pues ya hay alguna plata que se perdió. Según reveló el Ministerio de Transporte, hay más de 460.000 tiquetes facturados de Viva Air en manos de los usuarios para este año. Solo en marzo hay 230.000 pasajeros con su boleto de avión sin nada que pueda hacer. Directivos de la aerolínea aseguraron que no tienen cómo responder con esos recursos y la preocupación y desesperación de los pasajeros que tenían sus tickets por Viva Air sigue creciendo. Nosotros compramos tiquete a Buenos Aires hace 4 meses por 1.600.000. Igual esos tiquetes son súper costosos.
Y es lo que pensábamos ahorita, si nos devuelven el dinero no nos sirven porque ya hoy en día un tiquete vale 5 o 6 millones por cualquier aerolínea. Por eso la petición de ayuda a las autoridades competentes es la misma. La aeronáutica o las autoridades nos ayuden a que esos vuelos no se pierdan, o sea que por lo menos que no devuelvan, pero que la gente se pueda ir, porque imagínate, o sea, ya recuperar esos vuelos está muy difícil, esos tiquetes están carísimos. Héctor ya perdió cerca de $1 millón porque viene procedente de Cúcuta. Ahora espera no perder el dinero que pagó para viajar a Argentina. Quiero regresarme, pero sí, yo creo que ya la plata perdida porque fue algo muy malo. Fue algo súper inesperado. Por ahora, LATAM y Avianca siguen tratando de ubicar cupos para los viajeros afectados. Y del aeropuerto El Dorado vamos a esta hora a la Aeronáutica Civil. Su director anunciará nuevas medidas por la crisis de Viva Air. Laura Rodríguez, un saludo para usted y ¿qué detalles se conocen? Daniela, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. A esta hora, el director de la Aeronáutica Civil se encuentra reunido con representantes de las aerolíneas que operan en el país con el objetivo de analizar nuevas medidas para mitigar un poco la contingencia que se vive por la situación de Viva Air. Justamente el presidente Gustavo Petro esta mañana convocó a una reunión al ministro de Transporte para analizar la situación que presentan más de 460,000 pasajeros que compraron tiquetes para este año. El ministro de Transporte advirtió que podrían intervenir el mercado con el fin de brindar condiciones que beneficien a los usuarios. Se trata de las acciones necesarias que podrían llegar incluso a la intervención del mercado de ser necesario para proteger a los usuarios. Además, la Superintendencia de Transporte inició una investigación contra Viva para que se responsabilicen de sus obligaciones y para lo cual tendrán 3 días. Por su parte, la Aeronáutica Civil revisará la integración solicitada por las aerolíneas Avianca y Viva dentro del debido proceso administrativo. Y con una propuesta clara de protección a los usuarios del transporte aéreo y a los más de 1.700 trabajadores de la aerolínea Viva. El ministro de Transporte señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra atendiendo las denuncias de los usuarios en 19 aeropuertos en el país. Y a través y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en las próximas horas empezará a proferir las primeras sentencias sobre las solicitudes de estos pasajeros afectados. A través del puesto de mando unificado, las autoridades continuarán adoptando medidas inmediatas. Se espera que en aproximadamente 10 minutos el director de la Aeronáutica Civil salga a dar algunas declaraciones de las conclusiones con los representantes de las aerolíneas. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rodríguez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Laura, quedamos atentos a esas declaraciones y continuamos porque el cierre de Viva Air afectó el 30% de las operaciones del aeropuerto José María Córdoba, allí en Río Negro, Antioquia. Cientos de pasajeros permanecen en la terminal aérea tratando de agendar un nuevo vuelo a sus destinos. Ismael Tobón, vamos ahora con usted. Buenas noches. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues la situación más caótica se vivió en horas de la mañana aquí en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en el municipio de Río Negro. Ahora ya el panorama es un poco más diferente porque se ha logrado evacuar gran cantidad de viajeros en otras aerolíneas como Avianca. Otros han optado por regresar a la ciudad de Medellín y volver el día de mañana para buscar alguna solución y poder viajar a sus destinos. Las largas filas en el José María Córdoba de Río Negro son ahora el paisaje de los cientos de viajeros que pacientemente esperan un tiquete para volar. Estamos desde las 3 de la mañana, ha sido un caos, porque primero nos hicieron hacer una fila allá, después nos mandaron para acá, y que como nos pueden mandar hoy, como no nos pueden reubicar. Los pasillos de la terminal aérea se han convertido desde el pasado martes en la zona de descanso de los viajeros que esperan una solución. Hay mucha gente y que los vuelos están completamente copados. Entonces, sí es una incomodidad muy fatal. Algunos tenían planeadas sus vacaciones para esta época, pero sorpresivamente fueron cancelados sus vuelos. Porque Viva en ningún momento se comunicó con los viajeros, simplemente por noticias nos dimos cuenta que la suspensión, todas las crisis de los aeropuertos, nosotros obviamente también entramos en crisis. Otros se han acercado al aeropuerto para definir lo que ocurrirá con los vuelos ya comprados con anterioridad.
Edwin, regresamos con usted al aeropuerto El Dorado. Van ya 2 días de crisis y de retrasos. Muchos pasajeros no tienen los recursos para alimentarse o para pagar un hotel. ¿Qué dicen al respecto? Daniela, sucede que la mayoría de los afectados pues no viven aquí en la capital colombiana, vienen procedentes de otras ciudades, incluso hay muchos extranjeros que han llegado de visita, de turismo aquí al país, pues ya han visitado Bogotá, se iban a desplazar a otras ciudades, pues como usted dice, no tienen el recurso para quedarse. Hace pocos minutos había una molestia de unos habitantes de Medellín que estaban acá en Bogotá, querían regresar y les han dicho que posiblemente hasta dentro de 2 días lo podían hacer. Ellos se preguntaban qué vamos a hacer esos 2 días, dónde vamos a pasar la noche. Por eso hemos seguido acompañando a los afectados aquí en el aeropuerto El Dorado, por eso preparamos esta crónica, esta nota, este informe de lo que ha sucedido y más historias que se conocen luego de esta cancelación de viajes de esta aerolínea. Miles de viajeros han visto sus sueños de viajar frustrados y aunque a más de 2.000 ya los han trasladado a aerolíneas como Avianca y LATAM, los extranjeros siguen sin recibir solución. Viajamos en familia, somos 12 personas. Entre ellos son 3 niños y 3 adultos mayores. Teníamos varios de los que estamos aquí, vuelo para la Argentina, para Buenos Aires, en el vuelo Viva de las 7 de la tarde, y hemos estado en LATAM, hemos ido a Avianca y dice que no hay absolutamente ningún lugar y no saben ni siquiera hasta cuándo. A otros pasajeros les asignaron tiquetes en 2 o 3 días, pero dicen que hoy no cuentan con hospedaje ni alimentación. No tengo familia aquí, estoy hospedada en hoteles. No tengo mucho dinero para sostener hasta que me solucionen el problema. En realidad es mucha irresponsabilidad pues que hayan vendido todo tan barato con promociones cuando no iban a poder sostener eso. Algunos desconectados de la realidad llegaron al aeropuerto y se enfrentaron a la dura situación. El cambio de vuelo violaba hoy a las 9:11, pero me lo cambiaron por Viva Colombia para mañana. Ayer me mandaron la confirmación del vuelo, no han dicho absolutamente nada, no tengo comunicación por ningún lado. La decisión de Avianca ha sido dejar de vender tiquetes nacionales hacia la costa atlántica, que son los que más demanda tienen, para brindar cupos a pasajeros de Viva Air. Y la crisis se extiende hasta San Andrés. Al menos 2.000 viajeros siguen represados en el aeropuerto de la isla. Por otro lado, el sector hotelero desde ya reporta pérdidas económicas de hasta el 40% de la cancelación de los vuelos. Este es un informe de Carlos Barraza, periodista de la Radio Nacional. Esta es la situación en el aeropuerto de San Andrés, el Internacional Gustavo Rojas Pinilla, donde también se encuentran represados más de 2.010 pasajeros que pretendían volar con la aerolínea Viva Colombia. Algunos de ellos han manifestado su inconformidad, pero también el secretario de Turismo de las Islas, Juan Enrique Archibol, ha explicado el modo que están realizando para evacuar estos pasajeros. El día de ayer alcanzamos a sacar un vuelo con 180 pasajeros, un vuelo extra de Avianca con 180 pasajeros, y hemos estado enviando en las sillas disponibles de los vuelos de la compañía LATAM y Avianca. Finalmente se espera que muchos de estos pasajeros puedan ser evacuados a sus lugares de orígenes en la noche de hoy. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y la procuradora ordenó instalar un puesto de mando unificado justamente para buscar alternativas y así poder evacuar a los pasajeros varados allí en la isla. Entre tanto, en Bogotá se convocó a una reunión de urgencia entre algunas entidades para revisar la situación de los usuarios afectados. Vamos con Lisa Díaz. Lisa, muy buenas noches. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. La mesa de diálogo convocada por la Procuraduría consistió en conocer las acciones por parte de la Aerocivil y la Superintendencia de Transporte y de Comercio para enfrentar la crisis tras la suspensión de operaciones de Viva Air. Una de las primeras acciones que tomó la Procuraduría fue instalar un puesto de mando unificado en el aeropuerto de San Andrés, donde hay más de 300 personas afectadas. Incluso la Procuradora Margarita Cabello sugirió acudir a la Fuerza Aérea. En San Andrés hay más de 300 pasajeros represados tras la crisis de la compañía Viva Air. Con nuestra procuradora regional que está en el aeropuerto tratando de buscar y de mirar cuáles son las soluciones y las atenciones que se le deben dar a estos turistas que tenían tiquete comprado de esa agencia de viajes que cerró su operatividad. La alerta se generó por la falta de agua en el aeropuerto. Están pidiendo la presencia no solo del gobernador encargado, sino también del ICBF, porque hay niños y hay ancianos que están esperando poder salir y no tienen cómo salir. Por su parte, en Bogotá convocaron a una mesa de diálogo. Queríamos enterarnos completamente de qué era lo que estaba ocurriendo de primera mano, qué actuaciones estaba haciendo el gobierno nacional sobre el tema,
y encontramos que la Aeronáutica, la Superintendencia de Industria y la Superintendencia de Transporte están ejerciendo cada cual sus funciones por orden del presidente de la República. Tema puntual y más importante son los usuarios, y así lo ordenó el señor presidente. La prioridad es que tenemos que trabajar en función de los usuarios. Hoy hemos dictado una orden administrativa a través de la cual le damos 3 días perentorios a Viva para que presente todo el plan de atención de usuarios. Confirmaron que la situación en Santa Marta y San Andrés se está solucionando. Y en el aeropuerto de Lima, en Perú, cientos de colombianos están varados a la espera de poder solucionar su regreso al país. Veamos el reporte que nos llegó desde TV Perú Noticias con Cintia Malpartida. Así es, amigos de RTVC Colombia, nosotros estamos en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, esto en Lima, Perú, y es que acá preocupa la situación de pasajeros colombianos que se han quedado pues en la incertidumbre total tras esta suspensión de operaciones que se dio de manera intempestiva por parte de la aerolínea Viva Air. Muchos de ellos tenían que salir hoy, otros tienen vuelos programados para los próximos días. Entonces están ellos acá esperando a la expectativa, viendo qué van a hacer. Pero ¿cómo hacemos nosotros, que por lo menos yo tengo vuelo para el 20 de marzo, cómo hago yo para solucionar mi problema y no nos dan respuesta? Eso nos preocupa porque nosotros tenemos compromisos laborales y compromisos profesionales en Venezuela y nosotros queremos respuesta. Al momento, aquellos que tienen vuelos hasta el 5 de marzo son la prioridad. Es complicado mi situación porque tenía pago mi residencia hasta ese día, tenía también el presupuesto, lo estoy alargando un poco para ver cómo hago para quedarme, si es que me tengo que quedar a otros días más. Es una situación bastante complicada. Algunos, quienes tienen vuelos hasta ese 5, están recibiendo atención ya, al menos en el interior del aeropuerto. Esperamos que a ellos se les pueda ofrecer una salida a esta situación de tanta incertidumbre en realidad. Es la información que tenemos. Retornamos con ustedes, amigos, a Estudios Centrales. Mucha atención, las autoridades confirmaron la muerte de alias Siopas, heredero de Otoniel y cabecilla del Clan del Golfo. Su cuerpo fue encontrado en una carretera de Dabeiba, en Antioquia. Estefanía Valencia, usted tiene más detalles. Buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches. Según conoció RTVC Noticias, desde un carro que se movilizaba por carreteras de Dabeiba, Antioquia, lanzaron el cadáver con varios impactos de bala. Según las autoridades, al hacer el cotejo encontraron que se trata de Wilmar Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, quien era segundo al mando de las AGC, conocidas como Clan del Golfo, al ser extraditado el capo del narcotráfico Otoniel. El 17 de febrero se conoció sobre su muerte, presuntamente a manos de sus propios hombres, y 12 días después es hallado su cuerpo. Las autoridades atendieron a las 12 del día un llamado ciudadano en el que advertían que desde un carro habían lanzado el cuerpo de un hombre. Estaba tendido sobre una vía conocida como La Recta, entre Dabeiba y Uramita, en el Urabá antioqueño. Vestía un buzo negro, pantalón verde militar y botas de caucho. Su rostro estaba desfigurado por los múltiples golpes. Fue trasladado a la morgue del municipio con 12 heridas en la cabeza, cuello y una mano. El Laboratorio Regional de Policía Científica confirmó que se trataba de Wilmar Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, de 40 años. A quien se le tomaron las impresiones dactilares y además de eso, se han verificado técnico-científicamente a través del sistema AVIS, impresión biométrica. Como resultado de esta prueba, hemos encontrado el cuerpo de Wilmar Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas. Para la extradición de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, Siopas era el segundo al mando de la organización y las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Un perfil criminal de 12 años dentro de esa estructura criminal, de este grupo armado organizado. Pero además, en el 2009, esa persona fue desmovilizada del Frente Quinto de las FARC. Con su muerte, Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, queda a la cabeza de la organización narcotraficante, junto a alias Gonzalito, otro heredero de alias Otoniel. Según información de inteligencia, dentro del Clan del Golfo hubo una nueva disputa dentro del grupo criminal porque al parecer Siopas estaría en desacuerdo con los acercamientos que han sostenido con el gobierno nacional para sumarse a la paz total, lo que conllevó a enfrentamientos entre los mismos criminales. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7.
En una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara, el fiscal general criticó la reforma carcelaria y penitenciaria. Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró que esta norma busca la humanización del actual sistema. ¿Qué otros detalles se conocen? Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues según el fiscal general fueron 3 puntos importantes a las cuales tiró obviamente fuertes críticas. El primero, pide que sea retirado del articulado un punto que busca darle beneficios a los narcotraficantes. Segundo, dice que no se debe eliminar delitos como injuria en calumnia, inasistencia alimentaria y el incesto. Y por último, le pidió al ministro de Justicia que no se le den beneficios a personas que cometan delitos de lesa humanidad. El fiscal general pidió retirar 2 artículos que buscan el beneficio de penas a narcotraficantes. Porque es una suerte de mico sobre un posible o una posibilidad de que si no le funciona el sometimiento, utilicen esta norma para hacer esa trampa al país. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la norma busca beneficiar a los campesinos que derivan su sustento de los cultivos ilícitos. Ofrecerle un trato alternativo a los campesinos pobres, pequeños cultivadores de cultivos ilícitos. No está hecho pensando en narcotraficantes. Francisco Barbosa advirtió que personas que han cometido delitos de lesa humanidad tendrían beneficios. Nosotros consideramos que esas disposiciones deben ser retiradas de ese proyecto, porque no le podemos mandar un mensaje al país que un autor de una masacre pueda salir tranquilamente después del cumplimiento de una norma e irse para su casa tranquilamente. El gobierno podría contemplar la eliminación de este artículo. Pero sí, los delitos de lesa humanidad no merecieran ninguno de esos subrogados, yo estaría de acuerdo en suprimirlos. No hay allí ninguna intención de favorecer esos graves delitos. Para el fiscal, delitos como la injuria y la calumnia, el incesto y la inasistencia alimentaria no deberían perder su categoría. El gobierno sostiene que se debe buscar la descongestión al sistema judicial. ¿No tienen la plata? La Comisión Primera de la Cámara le enviará una carta firmada por todos los congresistas de esta comisión al presidente Gustavo Petro buscando que se retire el mensaje de urgencia que tiene la reforma carcelaria y penitenciaria. Según los congresistas, se buscará un diálogo más amplio de esta reforma y que no sea obviamente tratada o que más bien no sea pupitrada y que se pueda dar la discusión con algunas organizaciones sociales y también entidades que están dedicadas al cuidado de las personas carcelarias. Desde el Congreso de la República, Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Carlos, gracias por la información. Continuamos y les contamos ahora que las ministras de Salud y de Trabajo se reunieron hoy a definir las herramientas de la reforma a la salud con las que se busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales de este sector. En Colombia hay alrededor de 132.000 médicos, de los cuales 31.000 son especialistas, además de enfermeras, auxiliares y otros profesionales del sector de la salud. Y la mayoría actualmente están contratados a través de terceros o por prestación de servicios. No tienen derecho ni a vacaciones, ni a descanso, ni a una pensión digna. Según las agremiaciones médicas, estos tipos de contratos no brindan las garantías necesarias para un profesional de la salud. Un médico trabaja el doble de la jornada laboral que está prevista en las leyes colombianas. En las últimas horas, las ministras de Trabajo y Salud se reunieron para discutir las herramientas de la reforma con las que se buscará mejorar las condiciones laborales en el sector. Nosotros lo que queremos hacerlos es darles una dignidad. Para eso hemos venido trabajando y construyendo con las propuestas que tienen las organizaciones sindicales y hoy desde la institucionalidad del Ministerio de Salud. El gobierno plantea modificar la contratación en las 928 empresas sociales del Estado existentes. Según los datos del Ministerio de Salud, el 27% de los trabajadores misionales y administrativos se encuentran formalizados y faltaría el 73% que están vinculados por prestación de servicios. El presidente de la República, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, inauguraron la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Ciudad Bolívar. El proyecto beneficiará a más de 7.000 jóvenes ya matriculados y a 3.500 nuevos estudiantes.
El presidente Gustavo Petro le encomendó una tarea especial a la recién posesionada ministra de Educación, Aurora Vergara, que lo acompañó en el evento: la creación de la Facultad de Medicina para la Universidad Distrital. Tenemos que crear, y ese tiene que ser un acto simbólico, y hay que decirlo, revolucionario, que la Distrital pueda poner su Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud en Bosa. El mandatario hizo un llamado al SENA para que supere sus discusiones internas y pueda convertirse en lo que él denominó el cerebro tecnológico de Colombia, dejando atrás los estudios parciales para convertirse en una institución de educación profesional. La alcaldesa Claudia López y un estudiante celebraron la entrega de la facultad después de 8 años, teniendo en cuenta que el proyecto inició en el año 2015 cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Necesitaba recursos adicionales y se los pusimos, porque en Bogotá no puede haber un solo elefante blanco. Tener instalaciones de tan alto nivel es realmente un privilegio que no muchas universidades pueden tener. Se entregaron 2 edificios con un área de 12.017 metros cuadrados, que serán el centro de recursos de aprendizaje e investigación de la universidad, con una inversión de 67.800 millones de pesos. La unidad de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas confirmó la recuperación de 51 cuerpos en el municipio de Copey, en Cesar. Con palas y retroexcavadoras, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas removió cerca de 15.000 metros cuadrados de terreno en Cesar. El balance de los hallazgos genera un poco de alivio a más de 50 familias que durante décadas han buscado a sus seres queridos. Nuestros equipos forenses han realizado 51 recuperaciones luego de una exploración de 62 sitios de disposición en aproximadamente 500.000 metros cuadrados de terreno en este camposanto. Esta es la cuarta fase de búsqueda y agrupa a 15 municipios, 13 de ellos en Magdalena y 2 en Cesar. Es de recordar que estos 17 municipios compartieron dinámicas del conflicto armado interno y dinámicas de desaparición similares. Los hallazgos hechos en el sitio conocido como Cementerio Alterno El Copey lo convierten en uno de los terrenos donde la unidad ha logrado mayores resultados. El predio denominado Cementerio Alterno El Copey es hasta ahora el más grande, con 5 hectáreas. Este terreno quedó al descubierto durante la pandemia, cuando autoridades locales buscaban un lugar para la disposición final de muertos por el COVID-19 y encontraron una fosa común. 26 comunidades afro e indígenas están confinadas en el Alto Baudó, en Chocó. Son más de 4.000 personas que, por temor a los combates entre grupos armados ilegales, no salen de sus viviendas. Karina Prado, periodista de Radio Nacional, con los detalles. Según la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, OCHA, en el municipio del Alto Baudó, Chocó, ya son 4.400 las personas que se encuentran en estado de confinamiento desde el mes de enero de 2023 a cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Son 12 resguardos indígenas y también el Consejo Comunitario Cogucho las víctimas de toda esta situación, según lo reveló el informe. Vemos con preocupación cómo estas comunidades hoy están acorraladas por estos grupos que operan en esta zona, coartando el derecho de libre movilidad. En este momento no tienen alimentación, según dice el gobernador. De otro lado, la OCHA también alertó que en estas comunidades hace falta que les garanticen la seguridad alimentaria y, por supuesto, la protección. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Un joven de 24 años fue asesinado, al parecer, por robarle un celular en el suroccidente de Bogotá. El ataque quedó registrado en cámaras de vigilancia del sector. Así fue abordada la víctima, que caminaba sobre un andén del barrio Primavera en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. 2 hombres se le acercan para quitarle su teléfono móvil, pero cuando trata de protegerse al ver un arma cortopunzante, es herido en cuestión de segundos a la altura del pecho. Otros 2 hombres que observan todo sencillamente se retiran, como acompañando a los agresores. Los familiares de la víctima piden que este hecho no quede impune. Nuestras unidades de policía judicial e inteligencia se encuentran adelantando las actividades propias del servicio con el propósito de ubicar y dar con la aprehensión y o captura de las personas que cometieron este hecho. Según las cifras de Asomóvil, en 2022 hubo un registro de 1.200.000 celulares robados en el país, lo que significa un promedio de 3.287 al día.
La ciudad y departamento donde más roban celulares son Cundinamarca con 63.458, Bogotá 56.563, Antioquia 18.925, Valle del Cauca 14.472 y Atlántico 5.924. Los habitantes del barrio Villa Elena de Bucaramanga, Santander, están en alerta por la aparición de grietas en las paredes y en los pisos de cerca de 100 viviendas. Al parecer, las casas están construidas sobre una falla geológica. La casa de Nubia Martínez hace parte de las más de 100 que están a punto de colapsar en el norte de la capital santandereana. Son 150 familias que temen que las fisuras en las columnas se extiendan por las paredes y un día amanezcan sin un lugar en donde vivir. Pues yo estaba con mi hijo y cuando él pasó hacia allá la pieza, que iba a traer la toalla para bañarse, se hundió, se fue. Pues yo vi el hueco y no supe más. Cuando resulté estaba abajo con mi hijo. Los organismos de rescate como bomberos adelantan acompañamiento con diferentes recomendaciones a las familias afectadas. Se evalúa una posible evacuación de la zona, que es considerada de alto riesgo. Nosotros hemos ido en 2 oportunidades, hemos hablado con las familias, ellos manifiestan no tener para dónde irse, nosotros le hicimos las recomendaciones, le dejamos en claro el riesgo en el que ellos están viviendo. Las casas del sector Villa Elena primera etapa fueron construidas hace 12 años en un terreno que presenta una falla geológica. Además, tienen problemas de humedad por las condiciones del terreno. Calamidad pública declaró la Administración Municipal de Montería para acelerar la adjudicación de contratos en el suministro de agua potable para la población afectada por la ola de calor. Más noticias en el siguiente panorama nacional. Habitantes de Barrancabermeja en Santander bloquearon la vía que comunica al puerto petrolero con el aeropuerto Yariguíes para exigir mejoras en el acueducto. Según la comunidad, hay fallas en el suministro de agua potable para 31 veredas. La policía capturó en Granada Meta 5 integrantes de la banda delincuencial Los Juanchitos, entre ellos Fercho. El gobernador agradeció la acción luego de que él anunciara la denuncia por extorsiones en la región. En medio de un combate entre las fuerzas militares y el ELN, fue abatido alias Rivas, cabecilla de este grupo armado ilegal en Tadó, Chocó. El hombre era responsable de delitos de extorsión, homicidio y ataques a la fuerza pública en este departamento. Hasta la alcaldía de Ibagué, Tolima, llegaron decenas de campesinos del cañón del Conveima para solicitar el arreglo de vías terciarias y la instalación del servicio de gas. Mujeres que alquilan sus vientres. No es mi hijo porque no son mis óvulos. Aparte no tiene mis genes, no tiene mi ADN. Por inseminación artificial, las madres subrogadas saben que el hijo que llevan dentro no les pertenece. Sí, es un tema mucho de hacer feliz a una persona que sueña con la paternidad o la maternidad y no puede. ¿Tú puedes dar al turista una vez por 3 veces? Hablamos con médicos, expertos y les contaremos los detalles de este informe especial. Vientres en alquiler, vidas por encargo. En RTVC Noticias, emisión central. Jueves 2 de marzo a las 7 de la noche. Con repetición a las 10 de la noche en Canal Institucional. Por Señal Colombia. Hacemos un repaso por la información internacional. El choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de carga en Grecia deja hasta el momento 43 personas muertas y 85 heridas. La colisión se suma a los peores accidentes ferroviarios de los últimos 25 años en Europa. El más mortífero se registró en Austria en el año 2000 y dejó 155 muertos. Velocidad. La idea instintiva al observar una imagen como esta es velocidad. Y justamente es el dato que aún se desconoce al tratar de desenredar esta retorcida escena a 380 kilómetros de Atenas, en Grecia. Y es que ahí fue el punto exacto de este momento. El trayecto de 2 trenes que iban en opuestas direcciones confluyó de forma tan violenta que el de pasajeros, con casi 350 y 20 tripulantes a bordo, se volcó casi completo antes de impactarse contra el suelo.
iba desde Tesalónica hacia la capital. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, luego de su visita al lugar, afirmó que pudo tratarse de un trágico error humano. La justicia hará su trabajo, se asignarán responsabilidades. Mientras tanto, el Estado apoyará a las familias de las víctimas. Lloraremos a nuestros hijos, hermanos, amigos. Seguiremos unidos en esta tragedia. Quienes sobrevivieron cuentan que antes de la medianoche su viaje se interrumpió por un fortísimo remesón. En fracciones de segundos se vieron rodeados de llamas por doquier y pasajeros despedidos por las ventanas. El otro tren involucrado, uno carguero, lucía así, con sus vagones delanteros casi fundidos por la brusquedad de la colisión. La región se solidariza. Y nuestros pensamientos están hoy con el pueblo de Grecia. Casi 200 bomberos, ambulancias, mecánicos y grúas fueron el fortín dispuesto para desacoplar de entre las latas retorcidas y despojos esta foto que congeló al menos por varias horas el suceso. Sobre la estación de Larisa, más próxima al accidente, se concentra la atención. El jefe está detenido y 2 operarios interrogados. Durante las últimas 2 semanas, Estados Unidos ha vuelto a señalar a China como autora del coronavirus. Sus agencias federales vuelven a poner la lupa bajo la ciudad de China de Wuhan. China rechaza, por supuesto, las acusaciones. Camila Bradford, usted tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. Estoy segura que usted, Mateo, Daniela y cada uno de nuestros televidentes tiene una historia con el COVID y los rigores de la pandemia. En esos momentos, la pregunta obligada fue ¿dónde surgió? ¿Es verdad la teoría que dice que crearon el virus? Pues atentos a esta revelación del FBI, que ha sugerido que tiene indicios para afirmar que el COVID salió de un laboratorio chino. Aunque ya hayan pasado 3 años, varias versiones de vacunas y casi una decena de cepas, el mundo tiene fresca la vivencia del COVID. Las preguntas sobre este microorganismo trotamundos con especial habilidad de reinventar y potenciar su capacidad agresiva siguen vigentes y Estados Unidos dio puntadas de las respuestas en televisión nacional. El FBI ha evaluado durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente sean un incidente de laboratorio. Fox News, en horario prime, consiguió la contundente afirmación de nadie menos que el director del FBI, que complementa lo que han venido sugiriendo otras agencias federales, que el SARS-CoV-2 fue manufacturado y que se fugó de un laboratorio en Wuhan. Beijing descalificó tal conclusión. Con base en la falsedad, el engaño y el mal historial de la inteligencia estadounidense, las conclusiones a las que llegan el sorteo no tiene credibilidad. Entender el origen de las huellas aún perceptibles del COVID son interés global. Ray aseguró que especialistas, entre ellos virólogos y microbiólogos del FBI, se ocupan de que amenazas biológicas no caigan en manos de estados o naciones hostiles o terroristas, y que con el coronavirus estima que se filtró de un laboratorio controlado por el gobierno chino, logrando diezmar la población del planeta. El presidente Gustavo Petro se refirió hoy al sistema carcelario de El Salvador, donde miles de jóvenes pandilleros fueron trasladados a penales de máxima seguridad. Su homólogo de ese país, Nayib Bukele, le respondió diciendo que los resultados pesan más que la retórica y le deseó que en Colombia bajen los índices de homicidios. Gustavo Petro le escribió en Twitter con las cifras de reducciones en Bogotá y le propuso un foro sobre el tema. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín, como siempre. Comenzamos con acción, pero nos vamos para Inglaterra porque allí se dieron varios partidos de la Premier League y de la FA Cup. Por el lado de la Premier, el Arsenal sigue aumentando su diferencia con el Manchester City, el Liverpool ganó y el Manchester United clasificó a los cuartos de final. Gabriel Martinelli al minuto 45+1 ponía el 2-0. El 3-0 llegó de los pies de Martín Odegaard al minuto 71. West Ham, el rival, comenzó ganando al minuto 54 con gol de Said Benrahma. Pero este gol de cabeza en contra de Nayef Aguerd puso el 1-1 en los minutos finales.
Todo conducía al tiempo extra, pero apareció el argentino Alejandro Garnacho al minuto 90 con este golazo, puso el 2-1 y Fred selló la remontada en Old Trafford al minuto 90+5. Y hay luto en el mundo del fútbol por el fallecimiento de Just Fontaine, una de las grandes figuras de la selección francesa, sobre todo el hombre de los 13 goles en el Mundial del 58. Nosotros aquí en RTVC Noticias hicimos un recuento de lo que representó a este goleador de mundiales. 13 goles en 6 partidos durante un Mundial. Piernas prodigiosas que lastimosamente dejaron de responder a los 27 años. O mejor, fue la pierna izquierda, tras una fractura doble, la que sentenció el final de una carrera que debió ser de más récords, como el que dejó en Suecia en 1958. Han pasado 65 años desde aquella hazaña de Just Fontaine y nadie le ha dado la talla. Jugó ese mundial por casualidades de la vida. Parecía que su camino no estaba destinado a llegar, pero la lesión de Tadej Sisowski le dio el privilegio de ser referente e ídolo de Le Blues. En su natal Francia, su palmarés y recorrido no fue menor. Logró 4 títulos de liga con Niza y el Stade de Reims. Fue subcampeón de Europa y en esa final cayó ante el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. Fuera de las canchas tomó vocería e hizo parte del sindicato de futbolistas. Fue entrenador, dirigió 2 partidos con la selección francesa, fue técnico del Paris Saint-Germain, pero en el banquillo no pudo destacarse como lo hizo dentro de las 16,50. Con 89 años, el cuarto goleador histórico de los mundiales falleció en medio de homenajes por el mundo que le reconocen que su hazaña no es ni será fácil de alcanzar. Bienvenidos a las noticias culturales. Yo les tengo una invitación para mañana y es que se estrena en las salas de cine colombiano una película que se llama EO. Y el protagonista y actor principal es un burro, pero no son dibujos animados. Resulta que lo que hicieron fue ponerle una cámara subjetiva a un burro y narrar toda la historia desde esa perspectiva, todo acompañado de una música muy emotiva porque no hay una sola línea de diálogo. Entonces es un ejercicio y una tarea bien interesante, ¿no? Ver una película y literalmente ver el mundo con los ojos de un animal. Por supuesto, también tenemos más noticias en el mundo de la cultura y esas se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. La agrupación Blink-182 anunció por medio de sus redes sociales que sus conciertos por México y América del Sur fueron suspendidas por una lesión en la mano izquierda del baterista Travis Barker. La banda tenía programada su presentación en Bogotá en el Festival Stereo Picnic el próximo jueves 23 de marzo. Sin embargo, el festival confirmó que el reemplazo será la agrupación 21 Pilots. ¿Puede enseñar qué fue el Holocausto a través de un videojuego? Eso es lo que pretende The Light in the Darkness, el primer título que representa de manera fiel el dispositivo creado por los nazis para exterminar a los judíos. El jugador encarna a los miembros de una familia judía francesa oriunda de Polonia y los sigue en todo su periplo hasta llegar a los campos de concentración. Relato que hasta el día de hoy sigue siendo tabú en el mundo de los videojuegos. En el mes de marzo, la Galería Cometa de Bogotá tendrá la exposición de Contrapolítica, una muestra artística que ahonda en los últimos 30 años de la historia de Colombia y que retratan los lazos turbios del poder. El gobierno nacional anunció que el precio de la gasolina sube 400 pesos a partir de hoy. El precio del ACPM permanecerá igual. La única ciudad en donde no aumentó el precio de la gasolina es Pasto y no varía por el derrumbe en Rosas en la vía panamericana. En 13 ciudades principales del país los precios quedarán así. Bogotá pasó de 10.773 a 11.173 pesos el galón. En Medellín el galón pasó de valer 10.712 a 11.109 pesos. En Cali el precio estaba en 10.813 y subió a 11.207 pesos. En Barranquilla el galón pasó de 10.440
10.849 a 10.846 pesos. Y en Cartagena el precio del galón estaba en 10.407 y aumentó a 10.804 pesos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas insistió que con estos incrementos el gobierno busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles anunciado por el gobierno meses atrás. Fedesarrollo presentó su propuesta de reforma pensional que cuenta con 4 pilares e incluye un subsidio para adultos mayores de 65 años que no accedieron al beneficio de la pensión. En el seminario Lupa a las pensiones, el director de Fedesarrollo aseguró que el gobierno busca dar un subsidio de 500.000 pesos a cada adulto mayor. Sin embargo, por temas fiscales no sería viable, por lo que proponen con el Pilar 0 que se entregue un subsidio de menor valor. Nosotros de nuevo consideramos que el Pilar Universal debe ir para personas de más de 65 años. El gobierno en nuestra lectura pareciera indicar que iría para mujeres de más de 57 y hombres de más de 62 años, lo que indica que la cobertura puede ser un poquito distinta. La propuesta además incluye 3 pilares. Primer pilar, semicontributivo. Sería obligatorio para personas que ganen menos de un salario mínimo. Así se incentivaría el ahorro. Segundo pilar, ahorro obligatorio. Todos los fondos privados y Colpensiones competirán por los afiliados o cotizantes. Tercer pilar, ahorro voluntario individual, para que personas con ingresos altos puedan ahorrar voluntariamente. En las próximas semanas el gobierno dará a conocer la propuesta de reforma pensional que será radicada en el Congreso el próximo 16 de marzo. En 4.848 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 1 peso. A $1.85 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 45.000 pesos y llegó a 2.085.000 pesos. 1,6 billones de pesos trasladó la Junta Directiva del Banco de la República al Gobierno Nacional con cargo a los resultados de 2022. 18% cayó la venta de vehículos nuevos en el país en febrero de 2023. El sector disminuyó las expectativas para este año. Proyecta que el mercado decrecerá 12%. El aumento de 200 pesos a la tarifa de transporte público en Barranquilla desató la molestia entre los estudiantes que piden un valor diferencial en el pasaje. Las tarifas de buses de transporte público y Transmetro en Barranquilla aumentaron 200 pesos. Este aumento fue aprobado por la Junta Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla. Esto representa un valor cercano al 8% de ajuste tarifario, lo cual va a garantizar la sostenibilidad del transporte y apostarle a mejorar la calidad en el servicio. Luego de este anuncio, los estudiantes mostraron su inconformismo, ya que aseguran que este incremento los está perjudicando, pues pasaron de pagar 2.600 a 2.800 pesos y en Transmetro pagarán 2.900. Hoy yo pago 4 pasajes al día para poder estudiar, que son más o menos más de 12.000 pesos. Indudablemente estamos viéndonos en la disyuntiva entre decidir si comer, tomar transporte para poder estudiar. La última vez que el precio de pasajes de buses y Transmetros en Barranquilla aumentó fue en agosto de 2022. A inicios de este 2023 se escuchaban rumores del incremento de la tarifa, pero en su momento el alcalde de la ciudad aseguró que no subirían al menos hasta el mes de junio. La Procuraduría abrió pliego de cargos contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por presuntamente realizar manifestaciones injuriosas en contra de otros servidores públicos y también irrespetar a un ciudadano cuando fue alcalde de Bucaramanga. Más hechos del día en 1 minuto. La Superintendencia de Salud anunció una inversión de más de 19.000 millones de pesos para la red hospitalaria de Antioquia, que beneficiará a 42 clínicas y hospitales públicos y privados del departamento. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de 64 soldados en el ataque indiscriminado de las entonces FARC en el Villar Caquetá. Al menos 1.500 guerrilleros atacaron el batallón de contraguerrillas en marzo de 1998 con cilindros bomba, donde además resultaron heridos 19 uniformados y 43 más fueron secuestrados. En Granada, Cundinamarca, fue detenida una persona que se movilizaba en una camioneta en la que se hallaron paquetes que contenían cocaína. Según la investigación, se desplazaba desde Neiva hacia Bogotá. Encontraron a un reconocido DJ decapitado en Cúcuta. Según las autoridades, el aterrador hecho se habría registrado en el barrio Minuto de Dios, en donde un reciclador encontró el cuerpo en un basurero. Según la policía, pudo tratarse de un posible ajuste de cuentas por microtráfico.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Reciclador. En Bogotá, cerca de 25.000 familias cumplen esta valiosa labor. Vamos con Yajaira Perea, que nos cuenta más. Yajaira, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acompañamos hoy a una mujer que se ha convertido en ejemplo para su comunidad, pues con su trabajo de 20 años en el reciclaje, no solo ha sacado adelante a su familia, sino que nos enseña una importante lección para cuidar el medio ambiente. Cartones, plásticos y vidrios hacen parte del día a día de María Elba Ramírez, una mujer de 69 años y que desde hace 20 se dedica al reciclaje. Yo reciclo Versalles, Bohíos, San Pablo, Jericó, otros barrios de abajo, ¿sí? Una labor que requiere de cuidado y dedicación. Yo lo llevo a la casa, ¿sí? Y yo ahí lo escojo, qué sirve y qué no sirve. Entonces yo todo lo voy apartando, ¿sí? Además de trabajar y cuidar del medio ambiente, este oficio le ha permitido cumplir sus sueños. Me ha permitido primero que todo la casa, porque no tenía casa. Tengo 5 hijos, lograron que fue un bachillerato y ya por el momento estoy con un solo hijo. En Bogotá hay cerca de 4.000 carreteros y 25.000 recicladores agremiados en 197 organizaciones. En estos momentos nosotros contamos con un registro único de recicladores de oficio, cerca o mayor a 25.000 recicladores de oficio. María Elba nos recuerda que separar debidamente los residuos y reciclar para proteger los recursos naturales es una responsabilidad de todos. Que por favor reciclen, que no cuesta nada con separar las cosas, que no le hagamos mal al medio ambiente, a nosotros mismos, a la niñez. Y conocimos la historia de la primera mujer del Ejército campeona nacional de esgrima. Es capitán, vive en Buga y además de instruir sobre este deporte en la institución, con su mamá enseña la disciplina en escuelas del municipio. Esta es una crónica RTVC Noticias. Me he ubicado como campeona nacional, campeona bolivariana, suramericana y estuve entre las 16 mejores del mundo. Con ese mismo orgullo habla de la pasión que tiene por este deporte que viene de sangre. Desde los 7 años lo practica y su mamá es su entrenadora. Tengo 4 hermanos, de los cuales 2 de ellos son campeones nacionales y ahora están buscando la casilla, mis 2 hermanos, para ir a los próximos Juegos Olímpicos que son en París 2024. A sus 35 años no solo luce con orgullo la careta, la espada y el traje blanco, también el camuflado. Es comandante de compañía en el batallón de artillería de Buga y pronto se convertirá en la primera mujer comandante de batallón. Vemos que la mujer está formando un papel muy importante en las fuerzas, donde las invito a marcar la diferencia y hacer un cambio en nuestra institución. Con su mamá tienen una escuela donde enseñan dentro del ejército y también a niños que el esgrima es una oportunidad de vida. Fallos en el sistema eléctrico de Argentina provocaron un prolongado apagón que afectó varias zonas del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Esto llevó a que cerca de 20 millones de personas se quedaran sin luz. El fallo generalizado llevó también a que varias centrales salieran de funcionamiento. Más noticias del mundo a continuación. 31 años de cárcel si se comprueban los delitos de corrupción por los que está siendo investigado, es la solicitud de la Fiscalía de Perú para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde el pasado 7 de diciembre. Además, solicitan que esa prisión preventiva que cumple actualmente sea extendida a 36 meses. Eli Lilly, gigante farmacéutico estadounidense, anunció el miércoles la reducción de un 70% en el precio de su insulina más recetada, de la que dependen para vivir millones de personas con diabetes, como gesto para facilitar su acceso al fármaco. Italia avanza en las labores relacionadas con el reciente naufragio en sus costas, donde perecieron ahogadas 67 personas. Sobrevivientes acudieron al lugar dispuesto por autoridades para vivir su luto, luego de reunir los restos mortales de las víctimas. En Crotona, además, se rindieron homenajes a los desaparecidos. Con cañones de agua, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, la policía israelí contuvo a los participantes de esta marcha en Tel Aviv para expresar que consideran antidemocrática la reforma judicial impulsada por el gobierno Netanyahu. 39 personas fueron detenidas por perturbación del orden público y 11 manifestantes resultaron heridos.
Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay trabajo para asesores comerciales en Bogotá. Y acá les contamos cómo pueden aplicar, así que tomen nota. En oportunidades de trabajo, vaya a la página co.computrabajo.com. Diríjase al buscador y digite trabaja para empresa americana, salario promedio 3.200.000, inglés B2. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 18 años, contar con bachillerato y educación media, tener un nivel de inglés intermedio, entre otros. Seleccione la pestaña Postularme, inscriba su hoja de vida y siga el paso a paso. ¡Atentos! El salario mensual es de 3.200.000 y cuenta con un contrato a término indefinido. Y mucho ojo, trabajará 42 horas a la semana y tendrá 2 días de descanso. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más fútbol colombiano, pero nuestra liga femenina, porque vamos a repasar partidos de esta cuarta fecha en donde los equipos de la capital se llevaron victorias, tanto Santa Fe como La Equidad. Nos vamos con las acciones inmediatamente. Y comenzamos con Santa Fe y su victoria ante el Huila al minuto 11, gol de María Camila Reyes de tiro libre. Muy bien, ponía el equipo a ganar al minuto 11, al minuto 35, gol de Andrea Pérez para cerrar la victoria de las Leonas, las primeras campeonas del fútbol colombiano de la Liga Femenina, y suben en la tabla de posiciones. Tolima ante La Equidad, esto en el estadio Manuel Murillo Toro. Al minuto 21, gol de Venus Pineda, que iba a tener una muy buena actuación, y a los 7 minutos iba a repetir también la cuota de gol, la misma jugadora Pineda, para el 2-0, entonces, finalmente, de este equipo de La Equidad, que seguía con victorias con Cabrera, y finalmente para cerrar la victoria con Jessica Rodríguez. Muy buena victoria para el equipo. Y ahora seguimos con más, porque definitivamente Independiente del Valle tuvo una destacadísima actuación y logró la hazaña en el Maracaná después de ganarse la Recopa Sudamericana ante el Flamengo. Definitivamente este equipo sigue dando de qué hablar y le sigue dando lecciones a los directivos del fútbol de nuestro país. Es para admirar. En 2007 pasó de la tercera a la segunda división del Ecuador. Desde 2010 está en la primera. En 2016 llegó a la final de la Copa Libertadores y terminó segundo. En 2019 ganó la Copa Sudamericana. En 2021 campeón del Ecuador por primera vez. Y en el Maracaná sumó su 6º título grande en 13 años. El Matagigantes le ganó nada menos que a Flamengo. La razón, enfocarse. De enfocarse en el proceso. Y comprometerse en el proceso y no en el resultado. Michel Deler es un empresario que le inyectó dinero al club. Es consciente de que invirtiendo en las divisiones menores va a recibir dividendos futuros. En las fuerzas básicas no solo se entrena. Educación, apoyo psicológico, tutores, apoyo, buena nutrición. Y como todo empresario exitoso y altruista, sabe que el dar, sin el afán de recibir rápido, trae frutos en menos tiempo del esperado. Qué más lindo que ver la cara de un niño que uno le va viendo crecer y le va viendo triunfar y después ser miembro de la selección del Ecuador. Un ejemplo para todo aquel dirigente de fútbol que solo se interesa en la plata rápida y precisamente por eso no la consigue. ¿Por qué está tocando eso? Pues no me dijo que íbamos a hablar de Bolivia. Uy, Marciano, que los dioses de la música andina me la perdonen, mamita. ¿Mejor así? Ay, los jarcas tan bellos, me encantan los jarcas, pero usted no me venga a decir ahora que son estos señores brasileños de Kaoma, como todo el mundo cree, ¿no? No, si no me aguantó el chistecito de lamento boliviano, donde le salga, con eso se termina esta amistad. Además, los jarcas ganaron esa demanda hace rato. La canción se hizo muy popular, como en el 90, en una versión que hizo Kaoma en ritmo de lambada. Ay, sí, la que suena hasta en el reverso del camión de la basura.
Es cierto, pero bueno, la versión original no es una lambada, sino una saya, que es un ritmo afrocolombiano tradicional de las comunidades negras que llegaron a Bolivia por migración forzada después de la esclavitud. Amiga, más despacio que nos está enredando a todos, me hace el favor. Bueno, ya va. Los negros llegaron del África durante la colonia para que fueran esclavos en América. Después, cuando dejaron de ser esclavos, les tocó irse de las tierras en las que vivían porque no eran de ellos. Mejor dicho, ellos no tenían nada y eso era del patrón. Así que hubo un proceso de migración forzada en América y muchos de esos negros llegaron a Bolivia y se asentaron allá. Por eso, en Bolivia hay ritmos tradicionales que vienen de África, como la saya. O sea, en conclusión, los brasileños le cambiaron el nombre y el ritmo a una canción boliviana. Exactamente. La canción original es de los Jarcas, que son 3 hermanos: Wilson Hermosa, Gonzalo Hermosa y Castel Hermosa. Ellos demandaron por plagio a Kaoma y por supuesto ganaron. Amor, como usted me trajo los Jarcas, yo le traje este pesque. ¿Pisqui? Pesque. Pisque. Pesque. Pisque. Mor, no jodas, que a mí me suena igual. Ay, bueno, mamita, dejemos así, que usted lo de la pronunciación como que no se le da muy bien. Bueno, en todo caso, es una preparación tradicional de Bolivia y algunas regiones de Perú, donde la quinoa cocida la aplastan un poquito hasta que quede como papilla y la sirven con leche y quesito rallado. Muy bueno como acompañante, delicioso como desayuno. O sea que es como un risotto, pero de quinoa. No, belleza, el risotto ya existe y el pesque ya existe. El pesque se hace con quinoa, leche y queso. El risotto es italiano y se hace con un grano, con un arroz de grano corto y con queso parmesano. Es otra cosa y es otra historia. No me le venga a cambiar el nombre a las vainas. Y no se me engañe. O sea que mi dieta fitness es una mentira. No, su dieta fitness está muy bien si la hace feliz. El asunto es que a veces le cambiamos el nombre a las cosas o intentamos inventarnos vainas que ya existen. Como esas mogollas gluten free con las que usted me salió el otro día, pues bueno, ¿para qué inventárselas si ya existen el pan de bono, la almojábana, el pan de yuca, que no tienen gluten? O el otro día que me fue a dar dizque unas alitas vegetarianas, pues amiga, esas son verduras fritas y ya existían. Los indios las llaman pacora. No hay que inventarse el agua tibia, sino mirar las cocinas tradicionales. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M y esto es Cantar con la boca llena. Y nuevamente nos despedimos antojados de toda la comida. Nos volvieron a dejar aquí antojaditos. A mí como de esos amasijos, ¿no? Ahí Carmen al final decía que pan de yuca, pan de bono. Qué rico. ¿Cierto? A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que se pueden conectar también a través de redes sociales @RTVC Noticias y ver Mateo la emisión desde Twitter. Y también los esperamos mañana en la emisión de mediodía y otra vez en la emisión central a las 7 de la noche. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.